Buenas noches a todos los que, bueno, el día de hoy se conectaron y se abrieron este espacio para, bueno, ahora sí que aprender juntos de este tema tan importante de vida que tiene que ver con la parte financiera. Yo siempre he dicho que una de las cosas que debiéramos aprender desde chiquitos definitivamente es educación financiera y, bueno, nuestra vida, tal vez sería diferente porque, bueno, pues pudiéramos entender muchísimo de qué hacer con esta parte de nuestro crecimiento y nuestra relación con el dinero, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy nos acompañan dos personas que, bueno, pues tienen mucho mayor conocimiento para compartirnos sobre esta parte de la libertad financiera, cómo estar construyendo esta buena relación con el dinero. Y bueno, pues bienvenidas, Lili y Renata a este espacio. Y bueno, pues son todos suyos el micrófono y aquí estamos para aprenderles. Muchísimas Bueno, gracias. pues muchas gracias. Bienvenidos todos. Somos Lili Villanueva y Renata López. Ambas nos conocimos en la maestría en finanzas. Entonces, bueno, a veces hasta nosotros nos cuesta aplicar todo este conocimiento en nuestra propia vida, pero es muy padre poder recordarlo y poder compartirlo con ustedes. Entonces, bueno, pues empecemos, ¿no? Gracias. Ups, creo que esto está un poquito rápido, pero bueno. Perdón, ¿puedes volver a abrir tu... ¿Puedes abrir tu micrófono, Renata? Creo que tiene un poquito de problemas con Canva, con la presentación. Renata, ¿se cerró tu micrófono? Bueno, mientras arreglamos este problema, yo soy Lili Villanueva. Nosotras, cuando estábamos haciendo la presentación, la verdad lo hicimos con mucha dedicación. Esto sí no me gusta. A mí nunca me gustó ese tren donde... A ver, déjenme cerrar aquí. Ay, ya. Sí, pensando en cómo nosotros podemos contribuir con lo que sabemos a este grupo tan exitoso, con tantas iniciativas, y quisimos dar lo mejor de nosotras mismas en esta presentación. Entonces es preparada con mucho amor, con mucho cariño para ustedes, y esperamos que cualquier duda igual que tengan a lo largo de la presentación, pues nos lo hagan saber. Creo que Renata ya puede abrir su micrófono. Sí. ¿Escuchan ahí? Esto ha sido como, pero ya está. ¿Ahí me escuchan? ¿Lili? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Sí. Ok. Bueno, pues primero que nada, algo importante es que todo lo que tiene que ver con nuestra relación con el dinero, lo aprendemos desde casa, desde chiquititos, ¿no? O sea, esto tiene que ver como desde nuestra casa veíamos o vemos a nuestros padres, abuelos, tíos, etcétera, ¿qué decían del dinero? ¿No? O sea, ¿cuántas veces no oíamos cosas como el dinero es sucio, ¿no? De dinero no se habla en la mesa, no sé, cosas que a veces nos limitan, ¿no? O era de afortunado en el dinero, desafortunado en el amor y cosas así, ¿no? O sea, cosas que a veces parecían chiste, pero nos van como empezando a grabar, ¿no? Y la otra era la disciplina financiera en nuestro hogar, ¿no? Vivíamos en una familia gastalona donde llegaba el dinero y pues se acababa ayer, ¿no? O una familia emprendedora, o donde solo el papá hablaba de dinero, etc. Muchos como ahí que tenemos pues guardados, ¿no? Guardados a lo mejor en nuestro subconsciente, por un lado. Por otro lado,
nadie, como dice Lulú, esto debería ser algo que nos enseñaran desde primaria, pues, ¿no? O sea, debería ser parte de la educación formal de cualquier persona, porque nadie nos enseña a tener una disciplina financiera, a veces no sabemos ni qué es, ¿no? Y por otro lado, lo buscamos mucho esta parte del agradecimiento, ¿no? O sea, ¿de verdad agradecemos lo que tenemos? Y quisiera preguntarle a cualquiera de ustedes, si alguien quiere abrir su micrófono, ¿cómo es su relación con el dinero? En el sentido ¿de verdad agradecemos lo que tenemos o siempre estamos buscando o pensando que al pagar algo lo sufres o lo disfrutas? Digamos que nos disfruten por ahí. Bueno, pues yo les puedo contar que yo lo sufro. A mí me cuesta, la verdad. Sí, ¿Por qué en lo general. sufres? Em, pues no sé, como que sientes el miedo, ¿no? De que, híjole, y ahorita se va a ir, y si mañana ya no hay, ¿no? Es como que una ideología que viste mucho en casa, como bien lo mencionas, y te da miedo decir, y si mañana ya no tengo, ¿no? ¿Qué van a pasar con las cuentas del próximo mes o cosas así? Sí, es una creencia limitante en casa y en mí, pues sobre todo, ¿no? O sea, sí, sí lo sufro. Sí. Sí, claro, y lo dijiste clarito, ¿no? Son creencias limitantes que nos vamos creyendo, ¿no? Y que pues las tenemos ahí. Muy arraigada. Entonces, justo esto de sufrirlo, a veces sí, y sufrirlo es a veces no agradecerlo, ¿no? Entonces, quiero que hagamos un ejercicio todos, cierren sus ojitos, ¿no? Y piénsense ustedes cuando tenían 4, 5, 6 años, ¿ok? ¿Qué pasa a esa edad? ¿Ustedes se preocupaban por el dinero? A lo mejor todos tenían que comer, todos tenían una casa donde vivían, todos tenían una escuela, tenían ropa, se preocupaban por cuánto costaba esa ropa o simplemente iban con su mamá y le decían, ma, me falta un pantalón, ¿no? O se me antojó la paleta, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros de niños tuvimos todo y lo agradecíamos porque lo disfrutábamos? Nadie, a ver, ustedes díganme, a lo mejor estoy equivocada, si alguno de ustedes cuando tenía esa edad decía, ay no, no voy a pedir una paleta porque es muy cara. ¿Quién lo hacía? ¿O quién? Yo no lo hacía, no sé si alguien lo hacía, ¿no? Y es como retornar a esta sensación de abundancia, no vivirnos desde la escasez, de qué tal si luego no hay, sino desde hay abundancia, en mi vida hay abundancia y estoy trabajando para que la haya, ¿no? Y justamente algo que es muy importante ver es cuando tú lo sufres, al pagar algo, lo sufres, no lo estás agradeciendo, ¿no? Entonces, es un poquito ir cambiando este chip, ¿vale? Ahora, otra cosa. Adicionalmente, me gustaría también que pensaran el agradecer, pero también el saber que merecen. ¿Hay algo en ti que piensa o te hace sentir que tú no mereces? Es el momento de que tú cambies, te perdones a ti misma o perdones a las personas que a lo mejor te inculcaron esas creencias y pienses y mires hacia atrás que hoy es un nuevo comienzo. Hoy tú agradeces el tener dinero, pero también te reconoces como un gran merecedor del dinero. La otra parte que también nos han enseñado es cómo medir el éxito, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando nosotros éramos chavos, ¿no? La creencia en general en la sociedad era, tienes que estudiar para que te vaya bien en la vida, ¿no? Tienes que ser un profesionista para ganar bien, ¿no? Y así nos enseñaron a medir el éxito a muchos de nosotros. Pero eso no te tiene en equilibrio, ¿no? O sea, cuando somos estudiantes, ¿qué pasaba? Teníamos mucho tiempo y nada de dinero, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, pues ahora teníamos dinero, pero pues nos dedicábamos a trabajar, no teníamos el tiempo,
¿no? Y sobre todo si trabajamos en un empleo formal, ¿no? En un empleo tradicional, digamos así. ¿Y qué pasa con tu tiempo libre, con la parte de tu salud, de todo tipo, ¿no? De salud física, mental, con hacer lo que te gusta? Entonces, así como Nike nos enseña, creemos también, Lili y yo, que buscar el equilibrio ante todo nos trae esa plenitud, ¿no? Entonces, ahí hay una pequeña imagen de cómo creemos que debería medirse, ¿no? De una manera más integral, de tal forma que sí, efectivamente, sepamos que ese dinero que ganamos lo usamos para cubrir necesidades básicas y para tener calidad de vida, ¿ok? Pero también para buscar un equilibrio en nuestra vida. Desde esa gratitud, de sabernos capaces de lograrlo y de manejarlo, porque a veces, y esto también es cultural, pero muchas veces en general las mujeres creemos que no podemos, siquiera con las matemáticas, ¿no? O sea, muchas, ay, no, es que eso ya ves, y ¿saben qué? O sea, de verdad, las finanzas personales son sumas y restas y todos lo aprendimos. Hacemos más matemáticas vendiendo níquel que haciéndonos cargo de nuestra finanza personal, ¿no? Entonces, esa es algo que es súper importante. Y lo que decía Lili también, la parte del merezco, ¿no? El merecer, tener este equilibrio, el merecer tener todo lo que te has propuesto, ¿no? Obviamente trabajándolo. Y la otra parte es el valor, qué es lo que es valioso, ¿no? El dinero, hay veces que oímos, ¿no? El dinero no lo es todo. Y efectivamente, ¿no? La verdad es que las cosas realmente importantes, pues no se pueden comprar con dinero, ¿no? El abrazo de un hijo, el amor de una madre, el amor de tu pareja, la sonrisa de alguien cuando tú le das algo, le sirves de alguna manera, no lo puedes comprar con dinero. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs era muy rico, o sea, multimillonario, y todo ese dinero no pudo comprar salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, también tener clara esa parte está bien. A ver, chicos, todos sabemos qué es Ikigai, ¿verdad? ¿Quién me dice qué es Ikigai? Propósito de vida. Correcto, Lulu, ¿no? Y justo esta parte nos pareció muy, muy interesante ligarla porque sabemos que es un concepto que cuando menos yo el nombre lo aprendí en Niken, ¿no? Tenemos incluso ahí un producto y pero es muy interesante ver que todo esto tiene que ver con pasión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que amas hacer? Y entonces, si todos tenemos clara nuestra pasión y la hacemos un negocio para ayudar a otros, el dinero llega solo. No hay que preocuparse por de dónde voy a sacar el dinero. Si logramos primero saber cuál es nuestra pasión, ahí está la primera tarea de todos, ¿no? Encontrar cuál es nuestra pasión y poder convertirla en un negocio, ¿no? Y entonces solito va a ir, solito, ¿no? Ahora, ¿cómo saber qué te apasiona? Pues es muy fácil, ¿no? Aquello en lo que no te importa pasar horas enteras, no comer, no dormir, pero puedes seguir haciéndolo y lo haces aunque no te paguen. Por un lado. Por otro lado, si a esa pasión le agregamos aquello en lo que eres bueno, tus habilidades, ¿no? Tus conocimientos, vas a ir formando un mejor sistema para conseguir ese dinero, ¿no? Y aquí, por Y ejemplo, es finalmente, muy importante, ay, perdón, Renata, es muy importante saber que cuando tú tienes esta armonía, tiene que ser sustentable. Entonces, eso es algo también bien importante en este modelo, asegurarnos que tengas la armonía para que sea sustentable y sea a largo plazo. ajá, Ya no te oigo. ahí estamos. Ok. Y por último, el tener el conocimiento es muy bueno, saber en lo que eres bueno, pero además también tener competencia, aplicar ese conocimiento, esa experiencia y ese liderazgo para lograr
darle al mundo lo que necesita, ¿no? Aquello que también es tu vocación. Entonces, este modelo es así como una probadita, ¿no? De a lo mejor de dónde salió el Ikigai, ¿no? Pero combina tantas cosas y si tú combinas pasión con habilidades y competencias, realmente es complicado que te llegue a faltar el dinero, porque el dinero va a llegar solo, ¿ok? Lo complicado es hacer todo lo demás, pero no tanto. Vamos en el camino, ¿vale? Ahora, Will Smith por ahí nos dice que gastamos lo que no tenemos, ¿no? En cosas que no necesitamos para impresionar a la gente a la que ni siquiera le importamos, ¿no? Entonces, a pesar de ser un actor, pues alguna vez se le ocurrió la frase y la verdad es que tiene mucha razón, ¿no? Y para ayudarnos a saber qué tan sanos financieramente somos, vamos a hacer un pequeño test, ¿ok? Entonces, cada quien agarre un cuadernito, un algo donde pueda ir anotando, ¿no? Y veamos, primero que nada, imaginen que van a comprar algo a una tienda departamental y ya sea que les den cambio o que les den dinero en su tarjeta de esa tienda departamental. ¿Qué haces con el dinero? Inciso A, lo guardo. Inciso B, compro algo, pero no me lo gasto todo. Inciso C, lo aprovecho y me lo gasto todo, aunque sea en la dulcería. ¿Listos? La que sigue. A principio del mes, antes de que yo tenga mi primer ingreso del mes, seamos honestos, registras todas las fechas de pago de los servicios que usas, agua, luz, de tus tarjetas, de todo lo que tienes que pagar. Inciso A. Claro que sí, así no se me pasa ningún pago. Inciso B. Hago una nota mental, pero pues a veces se me llega a pasar, ¿no? Pero todo lo tengo en la cabeza. La verdad es que siempre me acuerdo, o casi siempre. Inciso C. La verdad no. Siempre termino pagando de más o tarde. Número 3. Al comprar, cuando tú vas a comprar lo que sea, ya sea la vacación o la tele, ¿te pones un límite de gasto? Inciso A, sí. Inciso B, depende, si me gusta algo, pues me lo llevo a crédito. Para eso están las tarjetas. Inciso C, límites, como para qué el dinero es para gastarlo. Vida solo hay una y hay que disfrutarla al máximo. Están siendo honestos, ¿verdad? Número 4, si tuvieras un imprevisto hoy, ¿cómo lo resolverías? Inciso A, utilizo el dinero de mi cuenta de ahorro. Inciso B, tengo buen historial, seguro me dan un crédito en el banco. Inciso C, no lo sé, no sé siquiera si podría resolverlo por mi cuenta. Número 5, ves una buena oferta. Y no sé ni qué, ¿eh? Ves una buena oferta. ¿Qué haces? Inciso A, primero reflexiono y no gasto de más. Inciso B, comparo el precio en otra tienda, o cuando no hay Buen Fin, o cuando no hay hot sale. Inciso C, lo compro, seguro me sirve después. Listos. No me tienen que contestar a mí, pero ustedes chequen sus respuestas. Si la mayoría de las respuestas fueron A, pues tienes una salud financiera razonable, ¿no? O sea, buena. Sabes tomar decisiones acertadas para cuidar tus finanzas personales. Si las respuestas, la mayor parte de ellas fueron el inciso B, llevas un buen control de finanzas, pero pues necesitas como meterle freno de mano a veces, ¿no? Y tener un ahorro constante. Inciso C, no gozas de nada buena salud financiera, pero estás en el momento adecuado para darte cuenta y cambiarlo.
¿Ok? ¿Listos? ¿Cómo nos fue? Ay, Yo ahí tuve está. 3A. 3 de Bueno, 5. ustedes 3 de 5, ok, muy bien. Bueno, veamos cómo podemos mejorar todo esto para todos llegar a la, ¿vale? Primero que nada, es súper importante registrar todos tus gastos. Entonces, este sí va a quedarse de tarea, no para hoy, no para mañana, sino para siempre, ¿ok? Es súper importante que cada uno de nosotros sepamos de manera muy precisa en qué gastamos. Y a veces no nos damos cuenta, pero tenemos que registrar todo, así sea la propina o lo que le das al viene, porque a veces esos son los gastos hormiga que hacen que tu presupuesto varíe y varíe mucho. Como son pequeñitos, no te das cuenta. Es lo que pasa a nuestros clientes cuando compran garrafones. Son costos pequeñitos y al final del día, al año, están gastando un montón. ¿Ok? Igual nos pasa a nosotros. Entonces, primero que nada, saber todos tus gastos fijos y variables. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Pues hay gastos que siempre pagas, sea tu renta o sea tu... ¿Me escuchan? Porque veo ahí a alguien trabada. No, sí te escuchamos. ¿Sí? Ah, ok, ok. Perdón. Bueno, entonces lo pueden hacer de manera tradicional, ¿no? Agarrar una hojita y hacerlo, ¿no? O bien hay muchas aplicaciones actualmente, desde gratuitas, no gratuitas, en línea, en Excel, como quieran, ¿ok? Pero lo importante es que pongan todos sus gastos y los categoricen por rubros. Aquí puse un pequeño ejemplo, ¿no? Lo que gastas en tu casa, en transporte, y si en el transporte estás metiendo desde estacionamiento y gasolina, por ejemplo, lo que gastas en comidas, lo que gastas en educación, en servicios, en deudas, y puede haber N categorías, tú decides cómo y tú decides cómo hacerlas más claras para ti, porque de repente no sabes en qué se te va el dinero, ¿no? O sea, llega la quincena, tienes dinero y a los 2 días ya se te acabó y no supiste ni en qué. Entonces es muy importante llevar el control y a mí, cuando menos que soy muy gráfica, verlo de esta manera, ¿no? Como gráfica, y darme cuenta que, por ejemplo, en este ejemplo que pusimos ahí, si tienes hijos pequeños, a lo mejor mucho de tu dinero se te está yendo en la educación de ellos, ¿no? O de toda la familia, ¿vale? De las aplicaciones, perdón, nosotros tenemos, por ejemplo, Airtable es una aplicación muy buena que tú puedes utilizar. En Airtable tú puedes llevar el control de tu presupuesto, puedes, ¿estás de cuenta? Airtable es una mezcla entre una base de datos y una hoja de cálculo. Entonces tú puedes ver ahí en tu presupuesto, puedes meter fechas, puedes meter... los conceptos que tú tengas, puedes verlo muy visual, dependiendo cómo tú seas, o muy numérico, tiene varias vistas, entonces ese es un programa que nosotros recomendamos. Platicábamos, Renata usaba otro con su esposo, no recuerdo ahorita el nombre, ¿nos puedes decir el nombre, Renata? Perdóname. El nombre del programa que tú manejabas con tu esposo. Bueno, inclusive en Sí, Excel hay uno que se también llama... hay formatos. En Excel hay muchas plantillas con formatos para llevar presupuestos y de verdad en cualquier aplicación de su celular pueden bajar N. Yo la verdad es que hice un ejemplo muy rápido, me tardé 5 minutos de verdad en meter esto que ven ahí. Y digo, fueron números inventados, pero la verdad es que en cualquiera que lo lleven es maravilloso, ¿no? Todos te dan opción, todos están muy amigables. Después, la salud financiera. ¿Qué es la salud financiera? Bueno, es que tus gastos básicos y tus derechos humanos mínimos estén cubiertos. ¿A qué nos referimos con ello? Que tengas para comida,
casa, ¿no? Hogar, todos los servicios que ello incluye, agua, luz, etcétera, ropa y educación, al menos, ¿ok? Esto varía ahora sí que de autor a autor, pero creemos que ese es uno de los rubros mínimos que deben estar, ¿no? ¿Y de qué creen que depende esto? Mucha gente lo que empezamos a hacer es cuánto ganas para ver cuánto voy a gastar, ¿no? Y la verdad es que no, la salud financiera depende de la forma en la que gastas, independientemente de lo que ganes, ¿no? Así ganes salario mínimo o seas diamante real y ganes muchísimo dinero, no o sea, va a pasar lo mismo si no tienes una salud y una disciplina financiera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser muy conscientes, saber que los gastos, cualquier gasto es una decisión, o sea, no gastar compulsivamente, por un lado, y por otro lado, no solo cuidar nuestros gastos, sino también buscar la generación de riqueza. Y en esto muchos financieros se quedan en el rollo muy numérico, pero creemos que también es importante incluir aquello que te da alegría, ¿no? A lo mejor son viajes, a lo mejor es comprar ropa, a lo mejor, pero de manera consciente. O sea, no eliminarlo totalmente, pero sí hacerlo de una forma que no te desbalancee, ¿correcto? Así como registramos, por eso les digo que lo importante primero es registrar sus gastos. Después también tienes que registrar todos tus ingresos. Idealmente deberíamos tener diversas fuentes de ingreso. ¿Por qué? No podemos dejar todo en una misma canasta, ¿no? Entonces, idealmente podrías tener un trabajo tradicional, además de níquel y además, no sé, un arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Si no lo tengo hoy, voy a trabajar para lograrlo, para ir teniendo estas metas financieras muy claras. Salud financiera a la larga sea mucho mejor, ¿ok? Idealmente también debes tener diferentes tipos de ingreso. Ahorita vamos a ver dos de ellos, pero idealmente debes tener al menos unos tres, ¿no? Y también idealmente tu flujo sobrante debe ser positivo. ¿Qué es el flujo sobrante? Como les dije, sumas y restas, ¿no? Sumo todos mis gastos y sumo todos mis ingresos. Hago la diferencia, ¿ok? Si tengo más gastos que ingresos, estoy gastando de más y mi flujo es negativo. Debo siempre tener más ingresos que gastos, ¿ok? Aquí están los tipos de ingreso y esto es muy interesante porque vamos a ver solo dos por razones de tiempo, pero tenemos los activos o ganados y los residuales o pasivos. Los ganados son aquellos que les implica el 100% de tu tiempo ahí y el 100% de tu esfuerzo ahí. O sea, si un doctor no da consulta o se va de vacaciones, no va a recibir ingresos, ¿no? Eso es un ingreso activo o ingreso ganado. Si tú tienes ingresos residuales, los ingresos residuales los trabajas hoy, pero sigues recibiendo de ese bien o de ese activo, sigues recibiendo ingresos. Ejemplo, una casa que tú tienes o un departamento que tú tienes y lo rentas. No lo tienes porque te gustó, no lo rentas, lo haces que te dé ingresos. Tú no tienes que estar ahí, tu inquilino va a vivir ahí y tú lo único que haces es poner lo que ya gastaste, que es tu activo, tu departamento, y pues sí, a lo mejor tienes que ir por la renta, ¿no? Pero ya no estás el 100% de tu tiempo ahí, te estás entre el 10 y el 20% del tiempo ahí. Lo mismo sucede con, por ejemplo, derechos de autor. Si tú haces un libro, si tú haces algo así y después lo sigues vendiendo, tú solo lo hiciste una vez, pero vas a seguir recibiendo ingresos residuales, ¿no? Y esto pasa en Niken, tanto uno como el otro. Cuando empezamos en Niken, en niveles iniciales, tenemos un ingreso ganado. Si yo no trabajo en incorporación, si yo no vendo, no voy a recibir ingresos. Conforme voy haciendo una red de mercadeo más sólida y estableciendo
tu equipo y duplicando, incorporando y haciendo más estable tu red, vas a tener ingresos residuales a la larga. Un pequeño porcentaje de toda tu red va a llegar a tu cuenta, digamos, ¿no? Y estas son reglas básicas para qué hacer con ese flujo sobrante. De entrada, y ahorita vamos a ver por qué, necesitamos, como primera regla, que tus ingresos sean el total de tus gastos por 3, como mínimo. Pero bueno, pongamos que el total de tus gastos por 3, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo numérico para que quede un poquito más claro. Si yo hice mis cuentas y entre todo lo que yo gasto 50,000 pesos al mes, entonces significa que mis ingresos para que yo esté bien necesitan ser 150,000 pesos. 50,000 por 3, ¿ok? Ahora, ¿qué voy a hacer con esos 150,000 pesos? Bueno, la primera parte, ¿no? O sea, lo voy a dividir en 3. La primera parte lo voy a usar, o sea, tal cual. Los 50,000 pesos que yo gasto, esos pues son para que yo coma, para que yo tenga pagada mi renta, para que yo pague las colegiaturas, para todos tus gastos, ahí vas a tener esos 50,000. El resto, que son 100,000, es tu flujo sobrante y lo voy a dividir en 3 partes. Ya sea que lo pongan en sobrecitos, que lo pongan en cuentas separadas, donde quieran, ¿ok? Pero en 3 y bien divididas. Esas 3 se llaman, la primera parte, de esos 100,000, 33,000 pesos, voy a ahorrarlos. Y la regla de oro en el ahorro es, lo que entra ahí no se toca por ningún motivo. Es tu fondo de emergencia, entonces no puedes tocarlo. Aléjalo de ti. Sí, exacto. La única manera de tocarlo es justo en una emergencia o cuando ya estés pensando en tu jubilación, ¿ok? Siguiente rubro, los otros 33,000 los vas a poner a generar riqueza. Esto es, los vas a invertir. Invertir es un dinero que, bueno, este es un tema que por sí mismo podría durar todo un curso de finanzas, ¿ok? Pero bueno, ahí depende de tu perfil financiero, de qué tanto miedo o no, como decían por ahí, te da perderlo, ¿no? Pero es un dinero que tú tienes y lo tienes para generar riqueza. Y debes estar dispuesto a perderlo. Entonces, hay quien está muy bien si lo mete a la bolsa de valores, ¿no? Y si va ganando, pues qué padre. Pero si como ahorita hay todo un desastre financiero en bolsas de valores, pues a lo mejor lo metiste y ya perdiste, pero estás dispuesto a perderlo y no lo tocas hasta que dejes de perder, ¿no? A la larga vas a ganar. La otra forma de hacerlo es invertir en negocios. Por ejemplo, si yo estoy en Iken, puedo invertir ahí, pues a lo mejor para pautar publicidad pagada, a lo mejor para abrir mercado en otra ciudad, en otro país, y todos los gastos que yo tenga a raíz de esto están pensados en que voy a tener una generación más grande de riqueza. Pero si no sucede, o sea, si voy y abro mercado en Brasil y regreso sin un solo prospecto, sin un solo socio, pues no pasó nada porque esa era parte de mi inversión, ¿ok? De ahí no como. Y la última parte, los últimos 33,000 pesos, ¿qué hago con ellos? Son para pagar deuda y generar felicidad. Por ahí Andrés Chávez en un curso que nos dio nos decía que el dinero sí da la felicidad cuando lo regalas, ¿no? Cuando lo usas para el bienestar de otro. Y entonces te hace muy feliz, ¿ok? Entonces, y entonces aquí también es bien importante tener en mente la parte del dar, ¿no? Ya sabemos que podemos merecer, que vamos a recibir dinero, pero también el compartir lo que tienes es algo sumamente importante. Obviamente nosotras le damos prioridad a pagar tu deuda y
si puedes al mismo tiempo, pues igual donas una parte, ¿no? Es un proceso, hay que ir paso a paso. Correcto. Ahora sí, en esta parte nosotros ya vimos lo que nosotros podemos hacer con el dinero. Nosotros ya tenemos nuestros gastos bien identificados, ya sabemos cómo tenemos nuestros ingresos. Aquí algo bien importante que hay que establecer es el control de las deudas. Identifica todas tus deudas. Ahorita estamos en un mundo ideal donde todo está perfecto, pero hay momentos en los que cada persona tiene una situación distinta en su economía. ¿Qué pasa cuando tú no tienes o tienes deudas, pero estás atrasado en tus deudas? Lo primero que hay que hacer en una época de crisis y cuando tú estás en una situación ya muy difícil es tratar de ponerte al corriente con esas deudas y empezar a negociar, porque una vez que tú tienes ya cubiertos tus pagos mínimos, cuando menos, pues entonces ya empiezas a estar como con una poca estabilidad. Si no te alcanza el dinero, bueno, entonces empiezas a buscar ingresos adicionales. Ese es como el primer paso. Después viene la creación de un fondo de emergencia. Hay tres tipos de fondos. ¿Para qué te sirve tu fondo de emergencia? Pues obviamente es para cubrir tus gastos que tú ya tienes súper bien identificados. Hay tres niveles de fondos. El mínimo es de 3 meses de gastos, el medio es de 6 meses y el ideal, sobre todo en tiempos no fáciles, es un fondo de 12 meses. Obviamente aquí hay que saber que esto hay que dar pasos de bebé, ¿no? Es muy importante la forma en la que nosotros vamos haciendo y reconociendo nuestra posición y nuestra situación actual en la cuestión financiera. ¿Por qué? Porque al momento de que tú ves la realidad, y hay que ser súper honestos, porque nadie nos está viendo, esto es algo para nosotros. Entonces hay que ser muy honestos y hay que dar pasos pequeños pero firmes. Entonces, sí es muy importante que lo primero que tú hagas es lo mínimo, crear tu fondo de 3 meses. Puedes buscar también ese fondo, mantenerlo en un lugar seguro, ya sea que tú lo quieras tener en efectivo, pero pues generalmente no es tan recomendable porque te lo puedes gastar, ¿no? Entonces el chiste, como lo decíamos anteriormente, no te gastes tu fondo de emergencia, eso es emergencia. La Navidad no es una emergencia, el mantenimiento del coche tampoco es una emergencia. Entonces, precisamente una emergencia es cuando te enfermas, ¿no? Entonces, tú tienes tu fondo. Una vez que tú uses tu fondo, también es bien importante que lo recuperes, que siempre tengas ese fondo cubierto. Tienes que buscar en dónde invertirlo de acuerdo a tu perfil, de manera que te dé un rendimiento que cuando menos iguale a la inflación. ¿Cuáles son las razones para tenerlo? Pues porque si se enferma algún familiar, se enferma tu hijo, se enferma tu mamá, tú misma te enfermas o tú mismo, pues ahí tienes ese fondo. Entonces, no vas a sufrir, ¿no? A diferencia de que si no lo tuvieras, a lo mejor tienes que pedir crédito a través de una tarjeta bancaria y entonces resulta que es muy costoso, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante, por favor, hagan su fondo de emergencia. Yo sé que es poco a poco, pero sí ténganlo. Es muy importante, nos va a dar una libertad, porque al final del día lo que queremos es también ser libres financieramente. La siguiente, por favor. Justamente en esta parte es muy importante la disciplina. Lo primero que tenemos que hacer es establecernos metas y objetivos claros. Cuando tú no tienes una meta muy clara, y esto puede ser un viaje en familia, puede ser la compra de una casa, puede ser inclusive hacer negocios nuevos, puede ser, dependiendo de lo que nosotros queramos, tener un objetivo y una meta muy clara. Una vez que lo tenemos que hacer nuestro presupuesto. Ya sabemos que tomamos toda la nota de todos nuestros gastos con todos nuestros ingresos. Y aquí, muy importante, es ver cuáles son los gastos que tenemos que eliminar. Eso es importante. ¿Por qué? Porque te va dando un poco de libertad. Entonces, ahorita a lo mejor te puedes restringir un poquito, pero eso te va a permitir hacer gastos en el futuro y tener una libertad financiera y sobre todo también que tú no estés estresado por el dinero. Tenemos muchas cosas en la vida en que pensar, que el dinero no sea algo que nos desgaste, que sea un aliado. Eso es algo que nos gustaría compartir con ustedes. Que es importante también es la planeación y el control de tus gastos. Una vez que termine el mes, tú tendrías que hacer como una evaluación, una autoevaluación de decir, a ver, yo presupuesté esto, pero yo me gasté lo otro.
A lo mejor lo hice muy bien y ahorré e identifiqué cosas que yo podía ya no gastar o ya no adquirir o comprar en un lugar más barato, hacer comparativos. Cada quien tiene una estrategia distinta. Si yo gasté más, quiere decir que algo no estoy haciendo bien, pero no me voy a recriminar. Eso es algo bien importante porque tenemos que empezar poco a poco, ¿no? El chiste de dar buenos pasos y firmes es que eso va a hacer que tengamos finanzas, una disciplina financiera que sea permanente en el tiempo. Agendar todos tus gastos, siempre tener el control. Si tú lo puedes, no sé, hay personas que son muy visuales, entonces tú lo puedes tener en tu calendario y entonces ya sabes cuándo vas a hacer tus pagos, no hay manera de que se te olvide y entonces evitas pagar comisiones, que porque ya te atrasaste un día, bueno, pues entonces ahora vas a gastar más. No, el chiste es que tú vayas teniendo el control de tu dinero. También cuando te llega, si tienes un ingreso fijo, bueno, es tal vez un poco más fácil. Y si tienes un ingreso variable, pues igual, tú de igual manera sabes cuánto es lo mínimo que tú necesitas para administrar todos esos gastos. Si tienes algo adicional, trata de no gastarlo para que tú vayas incrementando tu fondo de emergencia. Lo que les recomendamos aquí es un libro que se llama Hábitos Atómicos. Es un libro muy, muy padre. Aquí está, miren, por si lo quieren, no sé si se ve, creo que no se ve. Bueno, es Hábitos Atómicos de James Clear y nos dice que hay que empezar poco a poco. Eso es la forma más sencilla y más que tiene un beneficio a lo largo del tiempo. Entonces, no se desanimen, ese es un proceso y el chiste es que se comience. Eso es lo más importante. Ahora vamos a platicar sobre las deudas. Es un tema que es un poco difícil, que de repente algunos sí queremos ver, otros no queremos ver, pero pues ahora sí que si queremos tener una salud financiera, tenemos que ser súper, súper honestos con nosotros mismos e identificar todas, desde la deuda que tenemos con el coche, si tenemos, la deuda del coche, la deuda de la casa, si tú tienes tarjetas, si le debes a tu mamá, si le debes a tu papá, si le debes a alguna persona que no te implique algún interés, pero que aún así tú lo debes. Entonces debes colocar en una hojita, en un Excel, e inclusive lo puedes hacer en tu cuaderno, poner tu saldo total, el plazo, la tasa de interés y la fecha compromiso que tú tienes de pago. Hay veces que tú tienes los pagos que son mensuales y cuántos pagos te faltan. Entonces tienes que tener ese control. Tú lo que tienes que hacer es identificar cuáles son las deudas más caras. Y aquí tenemos dos opciones para bajar a la deuda, bajar tu deuda. Tenemos la opción de pagar primero la deuda más cara y la segunda opción es el efecto de bola de nieve que vamos a ver nosotros más adelante. Nosotras estamos más a favor por nuestro perfil, de pagar la deuda más cara y con base en eso, pues tú ya vas identificando cómo vas bajándole las deudas de la más barata, por ejemplo. ¿Qué puedes hacer? Cuando tú tienes una deuda, un buen tip, por ejemplo, puede ser que si tú tienes una deuda con un banco, consolidar deudas, eso es algo que se puede hacer y que puede ser muy beneficioso porque de repente los bancos te dan tasas preferenciales. Si tú tienes una deuda en tarjeta de crédito, bueno, también podría ser recomendable que a lo mejor saques un crédito de nómina donde tú ya congelas tu deuda, no estás pagando los mínimos y sí hay un plazo en el que tú puedas terminar para pagar tu deuda. Entonces, nunca pagues el mínimo, porque si pagas el mínimo, nunca vas a terminar de pagar tus tarjetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante donde tú puedes empezar a jugar y a negociar con los bancos. Es muy importante que tú estés al corriente de tus pagos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esto, tu historial crediticio está limpio y puedes tener un poder de negociación. Si no lo haces, pues entonces el banco se niega, ¿no? Te va a decir, no, pues es que ¿cómo voy a negociar contigo si tú no me has pagado? Entonces es bien importante el sí tener ese cumplimiento e ir pagando tus deudas para que tú puedas hacer esas negociaciones con el banco. La siguiente es el efecto de la bola de nieve. Y aquí esta también tiene un efecto muy bonito. ¿Por qué? Porque al momento de que tú haces un listado de todas tus deudas y empiezas a liquidar la más pequeña, ese dinero que tú ocupabas mensualmente para liquidar tu deuda pequeña, lo utilizas para liquidar la siguiente deuda. Entonces quiere decir que
vas haciendo los pagos más grandes, más grandes y más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Y mentalmente es algo bien importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que tú estás logrando algo, quiere decir que estás avanzando. Entonces, a ti te ayuda y te motiva el hecho de decir, lo estoy logrando. O sea, no es algo que sea tan complicado y tan imposible que te des por vencido. Al contrario, tú aquí estás viendo los resultados de que, bueno, cuando menos una deuda, ya la liberé. Y entonces me voy con la otra, y me voy con la otra, y me voy con la otra. Y el día que menos te esperas, tú ya terminaste de hacer de terminar tus pagos a tu crédito. Ahora, es muy importante que cuando tú estés en este proceso no te sigas endeudando, porque si no, nunca vamos a acabar. Entonces, es un compromiso que tienes que hacer para que ya nunca más te endeudes, pero que tú salgas, tengas una libertad financiera, puedas incrementar tu fondo de emergencia, puedas empezar a explorar nuevas opciones de inversión, de negocios, puedas también la parte de tú tener la parte de la caridad, de que tú puedas donar ese dinero, porque parte de nuestra realización es el dar, ¿no? Aquí sí quisiera yo comentarle las reglas de oro, ¿no? Tú tienes los gastos totales que debes tener siempre, tus gastos totales, pero el ingreso que tú tengas es 3 veces más de lo que tú gastas. Lo asignas a tu ahorro, a tu inversión, a la caridad y a las deudas. Tú poco a poco vas a ir comenzando a cambiar tu realidad. Mi papá me decía siempre, ¿no? ¿Sabes qué? Si tú vas a hacer algo, hazlo bien. Entonces, eso quiere decir que seas sincero contigo, que cada momento en el que tú estés gastando algo, pienses, ¿esto me está acercando o me está alejando de mi sueño, de mi meta principal? Entonces, tú tienes que decir, ¿lo necesito, no lo necesito? ¿Es un gusto, es un capricho? Si no, pues más vale, si es un capricho, pues más vale que tú te aguantes y digas, no, porque mi meta es superior y lo voy a hacer bien, porque es mi compromiso conmigo mismo, porque tú tienes que recordar que el dinero que tú estás gastando es parte de tu vida. Tú lo ganaste con tiempo de tu vida, entonces son años, son horas de vida. Entonces, pues yo creo que lo mejor y lo justo para ti sería que ese dinero que tú tengas trabaje a tu favor. Entonces, si no estás en la posición ahorita financiera correcta o no estás en forma financiera, es un buen momento, es un momento de que tú empieces a hacer las cosas diferente, te comprometas, lo hagas súper bien por beneficio tuyo y al poco tiempo verás que eso beneficia a tu familia, a tu país, a tu entorno, porque es una bola de nieve, somos energía y todo se va contagiando, ¿sabes? Entonces a mí me gustaría mucho que pudiéramos nosotros ponerlo en práctica para hacer un cambio verdadero en nuestra vida. ¿Cuál es la Y siguiente? ahí nada más me gustaría agregar esta parte de la conversión. Es muy importante buscar tener más ingresos residuales que ingresos ganados. ¿Para qué? Para que tú puedas estar donde quieras, con quien quieras, sin tener que trabajar. Y eso se puede, pero tenemos que trabajarlo con paciencia y con esfuerzo. Y aquí, por ejemplo, tenemos una fórmula, bueno, como somos financieras, las fórmulas no nos podían faltar. Tenemos, ¿cómo tú calculas tu riqueza personal? Pues tienes que ver cuánto dinero tienes hoy entre tu gasto mensual. Esa es tu riqueza personal. Esto, como lo hemos visto, no importa dónde estés, el chiste es que te des cuenta, que tomes acciones, que seas disciplinado y que un día de tu vida sea mejor que el anterior y mejor que el anterior y mejor que el anterior. Y cuando menos te des cuenta, tú vas a tener tu libertad financiera y vas a ver cómo decir, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Y quiere decir que fuiste constante, que lo hiciste súper bien. Dice, perdón, nuestra meta, ¿cuál es? La libertad financiera. No hay nada mejor que tú seas libre, eso va a traerte felicidad, te va a hacer que vivas una vida mejor y que sobre todo también tengas una mejor salud, aunque parezca que no tiene nada que ver, tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque tanto estrés financiero puede deteriorar tu salud. Entonces, va de la mano, cuida tu dinero, cuida tu salud y verás cómo pronto tendrás una libertad financiera. Y vamos a dar unos tips súper prácticos, que es muy importante, definir tus metas financieras, que también pueden ser ir de la mano con tus metas personales, presupuestar y distinguir muy bien entre necesidades y deseos, evitar a toda costa las compras compulsivas,
guardar tus tarjetas donde no las puedas tocar si tienes algún problema con ellas. Ya haremos un trabajo después de eso. Y priorizar tus deudas, es muy importante. También algo que es algo súper bueno es tener seguros. O sea, no es que te gastes tu dinero en seguros, pero por ejemplo, si tú tienes tu coche asegurado, pues es muy buena idea porque si tienes un accidente que no queremos que pase, pero estás cubierto, ¿no? Si el seguro de tu laptop, porque si es tu instrumento de trabajo, pues es bueno que tú lo tengas asegurado, igual tu casa. Entonces, ser Seguro muy médico. estratégico. El seguro médico, ese es sumamente importante. Siempre lo olvido, pero es muy importante. O sea, es como yo no lo pago, lo paga mi esposo, pero bueno, ahorita lo paga él. Pero bueno, eso es lo que para nosotros es muy importante. Otro tip es tener ingresos extras y bajar tu nivel de endeudamiento. Hay que acordarnos, lo que decía Renata y lo que nosotros queremos en Niken es tener tus ahorros pasivos, que tú lo puedas, que sea sostenible, que tú puedas incrementar tus ingresos mes a mes y que hagas lo que te gusta, explorando, explotando lo mejor que tú tienes. Mantenerte actualizado en finanzas también es importante. Las finanzas no son nada más para los financieros, las finanzas son para todos. Perdón, tener tu fondo de emergencia, eso es sumamente importante. Y recordar que tienes que cambiar poco a poco tus hábitos. Esto es un paso a paso, son pasos de bebé, pero ya dijimos, son pasos seguros, porque un bebé tiene la seguridad de que va a caminar y nosotros así, después vamos a correr. Eso es lo que es nuestra meta. Lo que ya habíamos dicho, educarnos financieramente. Algo muy importante, y eso es muy cierto, hacer tu testamento. ¿Por qué? Porque el día en que tú falleces y la vida no la tenemos comprada, la edad es lo de menos, lo hemos visto. Dejar una tranquilidad a tu familia, ¿no? Por ejemplo, hacer tu testamento, pues ya tú sabes muy claramente qué es lo que tú tienes que hacer. No les dejas problemas a tu familia. Por ejemplo, cuando falleció mi papá, la verdad es que dejó todo súper ordenado y gracias a Dios no sufrimos, pero no es el caso de muchas familias. Entonces, sí es importante eso para que tú al final de tu vida les dejes tranquilidad a tus seres queridos. Y bueno, aquí Bueno, y tenemos... finalmente algo que nos gustaría, perdón, Lili, algo que nos gustaría resaltar es esta parte de los ingresos pasivos. Ahí hay un economista que dice que los ingresos pasivos son los únicos por los que vale la pena partirse el alma, ¿no? ¿Por qué? Porque son justo los que te dan esa libertad financiera que todos están, que sería, por lo menos a nuestro financiero de todas las personas, ¿no? Sí, también, por ejemplo, tenemos esta frase: el secreto del éxito financiero está en gastar lo que sobra después de haber ahorrado y no en ahorrar lo que sobra después de haber gastado. Y hay otra frase que a mí me gustaría añadir, que no está en la presentación, pero dice: Dios es generoso con aquellos que sueñan con lo imposible. No es imposible el tener unas finanzas personales sanas, porque si tú lo sueñas, todo es posible. Si tú te decides a tener una vida equilibrada, con una libertad financiera, estamos seguros de que cualquier sueño que tú creas, lo vas a hacer realidad. Gracias. Pues bueno, muchas gracias. Recordemos que cada uno de nosotros es el único responsable de nuestras finanzas. Pues muchísimas gracias. Creo que estuvo como muy claro, muy llevado de la mano. No sé si tengan algunas preguntas. Ah, bueno, les están aquí felicitando. Yo sí tengo una que me gustaría que me dijeran si vale la pena o no. Normalmente nos buscan muchas compañías de seguros, ¿no? Y nos dicen que pagues un seguro para el retiro, un seguro para la universidad, un seguro para esto. Bueno, ¿qué seguros son los que ustedes recomiendan que valga la pena tomar en cuenta en este tema de tener, pues sí, esta tranquilidad financiera?
Mira, para el retiro hay varias opciones. Tú tienes que ver el rendimiento y sobre todo en los fondos de retiro no te dejan hacer, esos fondos no invierten en cuestiones muy riesgosas porque tienen que ser muy, eh, garantizar justamente el retiro. Conservadores. Tienen que ser conservadores, así es. Y tienes una ventaja fiscalmente porque puedes tener una deducción. Entonces, sí es recomendable que tú inviertas en eso, porque al final del día te da una seguridad. Tienes que fijarte muy bien en el tipo de portafolios e instrumentos en los que están invirtiendo y esos van cambiando con el tiempo. Entonces, hay algunas páginas que nosotros les podemos compartir en donde pueden ver cuál de esos seguros tiene el mejor performance, el mejor desempeño, y con base en eso, pues entonces ya podríamos establecerlo. Es muy importante también hacer una evaluación de cada uno. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta. Platicábamos Renata y yo, y somos amigas, estudiamos la maestría, hicimos la maestría en finanzas, juntas en el TEC, pero yo no soy adicta al riesgo, yo tengo aversión al riesgo y ella no. Ella es lo contrario. Entonces, a pesar de tener la formación financiera, pues obviamente ya nuestro perfil es distinto, ¿no? Entonces, depende de cada uno de nosotros qué es lo que queramos, pero yo sí recomiendo esas inversiones en un fondo. Ahora, si queremos un fondo de educación, también es muy importante, perdón. Perdón. Bueno, No, si no, no, queremos Lili, termina. Si queremos también invertir en un fondo de educación para nuestros hijos, hay que checar muy bien y ser muy cuidadosos porque de repente tú puedes invertir y tú todos los meses vas dando, pero al final no te respetan como que, o sea, el dinero que tú ahorraste no te va a alcanzar en un futuro para las universidades de tus hijos. Entonces, es muy importante que ahí sean muy cuidadosos al momento de invertir, que tú en el futuro te des cuenta y te garanticen que el dinero que te van a dar verdaderamente te vaya a alcanzar de aquí a los 10 años que faltan para que, por ejemplo, mi hijo vaya a la escuela, vaya a la universidad. Entonces, es muy importante que tú hagas eso. Sí, vale la pena. Por ejemplo, digo, no es por hacer un comercial, pero yo de lo que yo he investigado y lo que yo he visto, los fondos, por ejemplo, en el TEC, funcionan muy bien, porque tú vas comprando las materias y entonces te dan certificados de las materias. Tú las vas comprando a precios de ahorita y ya cuando tu hijo o tu hija estudia en la universidad o en la prepa, son las mismas materias, tú compraste las materias y no importa el tiempo. Entonces, sí hay que fijarse mucho porque no todos son, no todos sirven. Muchas gracias, Lili. No, al contrario. Ahí, Lulú, yo te diría, seguro médico es fundamental, ¿no? O sea, porque de verdad no puedes jugar con tu salud y hay quien pierde todo su patrimonio porque no tenía un seguro médico y entre, o sea, todo lo que tenga que ver con quimio, digo, toco madera, ¿no? Pero con quimios y con cosas así, o con un accidente imprevisto, te puede de verdad quitar todo tu patrimonio en meses, ¿no? Otra O cosa sea, muy importante. no te vayas muy lejos. Ese sí lo pondría, el otro también lo pondría como el del auto, finalmente ya es legalmente en muchos lugares es indispensable, pero pues sí te saca del apuro, ¿no? Sobre todo que tenga responsabilidad civil, porque nunca sabemos qué hace el otro, ¿no? Tú puedes ser muy responsable al manejar, pero el otro no sabes. Y finalmente, si tienes una casa propia, también asegurarla, porque tampoco sabemos si se va a inundar, si se va a caer en un temblor, o sea, son cosas que pagas para no usarlas, pero yo esos tres los pondría como indispensables. Ya la parte del retiro y de la educación, yo que soy más arriesgada, digamos, preferiría invertirlo en otro lugar, en instrumentos más agresivos para que realmente me den lo que necesito, ¿no? Pero ahí sí, como dice Lulu, depende del perfil de cada uno, ¿no? Sí, y Gracias, Ana. me regreso un poquito a la parte de seguros. Hay que recordar que para las mujeres, entre más temprana, a más temprana edad contrates el seguro, más barato va a ser. Si tú te esperas a tener 50, 60, 50 todavía es buena edad, 60, 65, el seguro de gastos médicos te va a salir súper caro. Entonces, entre más rápido lo hagas, es mejor para que tú conserves esa antigüedad y recordar que para las mujeres el seguro es más caro que para los hombres.
¿Por qué? Porque nosotras tenemos la edad fértil. Entonces, en esa edad fértil, pues obviamente están calculando que tú seas mamá, que tú uses ese servicio médico y entonces por eso es un poco más caro. Eso no quiere decir que sea una limitante porque al final del día nos va a ayudar, ¿no? Pero sí tenerlo muy claro, porque si tú cotizas para tu esposo y ves que el tuyo es más caro, es por esa razón. Gracias, Lili. No, al Bueno, de contrario. mi parte esa era la pregunta. Muchas gracias. Si nos pueden mandar bueno, esta información que tengan de instrumentos, nos va a ayudar. Y no sé si alguien más tenga otra preguntita y si no, pues bueno, darles las gracias y la felicitación por este tema de gran valor para nuestra vida, para nuestro futuro, bueno, nuestro presente, construirlo para tener una tranquilidad en el futuro, ¿no? No creo que no hay más preguntitas. Pues muchas gracias. Déjenme detener la grabación. Muchas gracias.